Bien, con el propósito de que te aproveche al máximo esta reunión y que no pierdas tu valioso tiempo, a continuación te presento algunas instrucciones y recomendaciones sencillas, pero importantes para lograr dicho objetivo. Son, son tres puntos como que vamos a ver aquí como una recomendación. Hola, Brenda. No, bienvenida. Buenos días. Y para procurar que esta reunión te sea de mayor provecho, son tres recomendaciones. Punto número uno, procura estar muy atento, muy atenta y no permitas que nada te distraiga. Punto número dos, piensa que el mensaje es para ti, no se lo endoses antes de tiempo a alguna otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? No digas en tu mente si esto lo escuchara mi amigo, mi esposa, mi esposo, mis hijos, etcétera. Sino la recomendación es recibe el mensaje para ti. Y ya al final tendrás el tiempo inclusive de compartir con alguien más si así lo deseas. Y el punto número tres, Dios es un Dios personal y habla a cada uno según su necesidad. Él cumple con hablarnos, pero si nos distraemos voluntariamente o si no nos esforzamos a entender, no tendrá efecto el mensaje. Bien, vamos a entrar a lo que es el mensaje. En Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 13 y los versículos 23 y 24. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé, no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y en Génesis, ya en el capítulo 3 versículos 23 y 24, este, dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí los pecados de Adán y Eva fueron, número uno,
desobedecieron la orden de Dios. Esa es la falta principal. Y podemos ver también que se dejaron influenciar y actuaron en consecuencia en contra de lo que Dios ordena. Número 3, se evadieron la responsabilidad de la falta cometida y culparon a otros, incluyendo a Dios mismos. Y número 4, se escondieron de la presencia de Dios. Aquí es donde nace el pecado. El pecado es simple y sencillamente una desobediencia a Dios. Es dejarnos influenciar por otros para hacer y actuar en contra de lo que Dios ordena. Cuando ellos fallaron y que Dios los vino a buscar y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Y Adán le contesta, pues es que tuve miedo, me escondí. Dice, ¿qué acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Y le dice, sí, es que la mujer que tú me diste, como diciendo, por culpa tuya, por culpa de esta mujer, en vez de tomar su responsabilidad. Y la mujer luego le pregunta, ¿qué es lo que tú hiciste? Dice, pues la serpiente que estaba allí me engañó. Bueno, cada quien se justificó, nadie reconoció su falta, ninguno de ellos dos, mas sin embargo, eran una autojustificación. Delante de Dios los castigó a los dos, cumplió su palabra y los echó fuera del huerto. En Ezequiel 18, versículos 19 y 20 dice, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? La respuesta es, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y luego viene una gran verdad. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. ¿Por qué utilizo este versículo? Porque quiero que empecemos a ver que cada uno de nosotros somos responsables en lo individual de si obedecemos o desobedecemos a Dios. Aquí, eh, lo primero que vemos, el primer ejemplo, es que Dios creó a Adán y a Eva para tener comunión con ellos, para relacionarse con ellos, pero ellos fallaron. Una sola cosa les pidió. Todo les era lícito, nada más que no comieran de cierto árbol, que no lo tocaran. Y ellos decidieron desobedecer. Entonces, aunque cada quien se justificó, al final de cuentas, cada uno pagó por su pecado. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo, sino que cada quien en lo individual vamos a dar cuentas a Dios. Y es lo que quiero que el día de hoy podamos ir viendo, que el mensaje es para cada uno de nosotros, que el mensaje es para que podamos ver cuál es nuestra situación delante de Dios y podamos buscar resolver nuestra vida delante de Él. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, dice Salomón, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Lo que está diciendo aquí el rey Salomón, el hombre que se considera más sabio de todos los tiempos, el hombre más sabio de la Biblia, él llegó a esta conclusión, que Dios hizo al hombre recto. Por ejemplo, tú puedes ver ahorita en este caso a la bebé. Ella no tiene maldad, es inocente, es pura. Dios la hizo, no podemos decir perfecta.
y lo mismo a cada niño, y lo mismo a cada ser humano. Pero también a cada uno nos ha dado el libre albedrío, la capacidad de elegir por nosotros mismos lo que vamos a hacer. Si vamos a obedecer a Dios o si lo vamos a desobedecer. Si vamos a ceder cuando alguien nos quiere influenciar o vamos a rechazar. Entonces, en, en esa rectitud, como Dios nos hace perfectos, dice, pero ellos buscaron muchas perversiones. Buscar muchas perversiones es buscar muchas desviaciones, mucha corrupción, o sea, todo aquello que puedes buscar, que puedes encontrar y que te desvía de lo que Dios te pide. Entonces, para que vayamos entendiendo, eh, conociendo cómo, así como Dios creó a Adán y a Eva y los hizo con un propósito para tener comunión con ellos eternamente, así nos ha creado a cada uno de nosotros. Y si al día de hoy no estamos caminando conforme a lo que Dios quiere, no es porque Dios haya fallado, sino porque nosotros como seres humanos somos los que buscamos las desviaciones. Este versículo que viene a continuación va a ser un versículo central en el cual quisiera que pongan mucha atención. Isaías 30, versículo 1 dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. O sea, no escuchan el consejo de Dios, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. ¿Qué quiere decir esto? Me llama muchísimo la atención que dice aquí la escritura, añadiendo pecado a pecado. El pecado puede empezar de una forma, de una manera, pero se empieza a multiplicar, se empieza a añadir. Y más adelante, primeramente en este estudio quiero compartir todos los textos bíblicos y luego quiero dar unas explicaciones qué sucede cuando ya el pecado se ha añadido uno tras otro, uno tras otro. Pero dice, hay de los hijos que se apartan. Pobre de esa gente que se aparta, que no toman el consejo de Dios, de su palabra, que se cobijan con una cubierta, o sea, se protegen, pero no es en base a su Espíritu Santo. Y lo único que añaden con eso es, y lo único que logran es añadir pecado al pecado. Don André, adelante, adelante, bienvenido. Otro texto aquí en la escritura es en Primera de Tesalonicenses 2:16. Dice, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En este texto, lo que quiero que podamos poner atención es que dice que hay personas que colman ellos siempre la medida de sus pecados. Cuando nosotros fallamos a Dios, es como, por ejemplo, yo tengo este vaso aquí y el pecado lo puede ir llenando, se va llenando, hasta que llega un momento que ya se colma la medida. Y, y es como una frase que a veces escuchamos, esta es la gota que derramó el vaso. Entonces, cada uno de nosotros, no que tengamos permiso para pecar, no que tengamos permiso para estar haciendo cosas malas, sino que Dios en su paciencia, en su misericordia, en su amor, en su bondad, no aplica su justicia, sino que nos da tiempo. Pero cada ser humano, independientemente de nuestra edad, podemos llegar a un punto donde lleguemos al colmo, donde ya llegamos al límite y eso es muy peligroso. Entonces tenemos que tener temor y tenemos que entender que, que esto no es permitible para siempre. Por eso, eh, cuando se va añadiendo pecado al pecado, se va llenando la medida y, y luego lo que va a venir, dice, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea, llega un momento que deja de existir ya la bondad de Dios, deja de existir la misericordia
No que Él cambie, sino que dentro de la naturaleza de Dios también Él es justo. Él va a aplicar su justicia, pero a todos nos da oportunidad. Un ejemplo de alguien que añade pecado al pecado dice Herodes. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan el Bautista, a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Juan el Bautista era una persona que ya lo hemos visto en otros mensajes, que él vino un poquito antes que Jesús, 6 meses antes que Jesús nació, y dice la escritura que él iba adelante preparando el camino del Señor, predicándole a la gente, hablándole a la gente. Bueno, hubo un momento que este Herodes, eh, él tomó por mujer a la esposa de su hermano, y Juan le compartía y le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Entonces Herodes cometía muchas maldades, dice, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. O sea, una tremenda maldad, ¿por qué? Porque si Juan estaba predicándole a la gente, le estaba hablando que la gente cambiara, dice que él fue la persona que Dios envió para que volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pues de repente imagínate que la gente llegaba a la plaza o llegaba al río o llegaba al lugar buscando a Juan y Juan ya no estaba. Juan ya estaba encarcelado. Ya no había quien les pudiera predicar. Entonces, eso fue una gran maldad. Pero aquí podemos ver de todas las maldades que hizo Herodes, añadió una. Entonces, vemos cómo la Biblia va contemplando cada cosa que nosotros hacemos. Otro versículo que quiero que podamos tratar de tener en cuenta en Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, hablando de Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice aquí la escritura que todo lo ha hecho hermoso, pero aparte, en nosotros mismos, aparte de que tenemos nuestro cerebro, nuestra, nuestros ojos, brazos, órganos, todo lo que podemos tener. Aparte, dice que puso en nuestro corazón la eternidad. Y esto, para que lo podamos entender un poquito más en el lenguaje de nuestros días, este, esa eternidad que hay en nuestro corazón se llena solamente con Jesús, se llena solamente con la espiritualidad. Por eso, más adelantito vamos a ir hablando acerca del vacío existencial, acerca de cómo que aunque como seres humanos busquemos cómo llenar ese vacío, a veces con muchas cosas, con trabajos, con bienes materiales, con muchas cosas que buscamos, no se alcanza a lograr. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que entender que Dios ha puesto en nuestro corazón la eternidad. Ahora, dice aquí en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ok. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y yo aquí ya voy a entrar un poquito de lleno a dar ejemplos de cómo se multiplica esa maldad, de cómo podemos empezar de una manera sencillita y luego se va multiplicando. Cuando en la vida de una persona se multiplica la maldad, por ejemplo, si en tu vida se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfría. ¿Cuál principalmente? El amor de tus seres queridos. Si, por ejemplo, eh, la persona empieza con un coqueteo y luego después empieza con una infidelidad, quizás nada más platicando con otra persona que no es su pareja, luego llega a consumar el adulterio y los seres que le rodean sufren por eso. Sufre la familia, sufren los hijos, sufre la pareja. Es algo tremendo.
se multiplica la maldad. Voy a hablarles un poquito en este momento, por ejemplo, del tema de las adicciones. Y aquí voy a estar leyendo varias información. Dice, las adicciones más comunes en 2024 siguen reflejando patrones observados en años anteriores, aunque algunas tendencias han evolucionado debido a factores sociales, tecnológicos y económicos. A continuación se destacan las principales adicciones actuales. Número 1. Adicciones a sustancias. El alcohol sigue siendo una de las adicciones más prevalentes en todo el mundo debido a su accesibilidad y aceptación social. Tabaco y nicotina. Las drogas ilegales como el cannabis o la marihuana, la cocaína, la heroína, metanfetaminas, estas drogas siguen siendo problemáticas en comunidades específicas. El fentanilo. Esta droga sintética ha impulsado la crisis de opioides en América del Norte debido a su alta potencia y riesgo de sobredosis. También están dentro de las sustancias fármacos recetados, el abuso de medicamentos como analgésicos, opioides. También está la adicción a la tecnología, por ejemplo, de los teléfonos inteligentes, el uso compulsivo de teléfonos, de redes sociales es una adicción ampliamente reconocida y está asociada con problemas de salud mental como ansiedad y depresión. Los videojuegos, reconocidos como un trastorno por la Organización Mundial de la Salud, la adicción a los videojuegos afecta específicamente a adolescentes y jóvenes adultos. Los streaming o plataformas digitales, la tendencia a maratonear series o consumir contenido digital en exceso es una forma de adicción emergente. O sea, por ejemplo, una serie. La gente entra en Netflix y no ves un capítulo, o sea, puedes, te los avientas todo, ¿verdad? Entonces es como maratonear todo eso y eso trae problemas muy serios. Todo eso vamos a ir viendo que más adelante, ¿por qué nos afecta? Los juegos de azar, apuestas en línea con la proliferación de aplicaciones y sitios web de apuestas, este tipo de adicción ha crecido significativamente, especialmente entre los jóvenes. Las criptomonedas y el trading, la especulación obsesiva en mercados digitales y criptomonedas también se considera un comportamiento adictivo para algunos. Otra adicción es la alimentación y el comportamiento, la comida. La adicción a alimentos ultraprocesados ricos en azúcar, grasas y sal siguen siendo común y están vinculados a problemas como la obesidad. El ejercicio compulsivo, aunque menos frecuente, algunas personas desarrollan una relación poco saludable con el ejercicio físico. Las compras compulsivas. Este comportamiento puede verse exacerbado por la facilidad del comercio electrónico y las sustancias emergentes, nuevas drogas sintéticas como el gas de la risa, óxidos nitrosos, también sintéticos o derivados. Este, y luego también vemos que hay otras adicciones, que es, por ejemplo, la adicción al trabajo y al crecimiento económico. La adicción al trabajo también puede ser conocida como workholding. Es una compulsión obsesiva por trabajar excesivamente a medida en detenimiento de la salud física, mental y las relaciones personales. Esta adicción puede estar estrechamente ligada al deseo de alcanzar el éxito económico, un estatus social elevado o la validación personal a través de los logros financieros. El énfasis desmedido en el crecimiento económico como medida de éxito personal o colectivo refuerza esta adicción, especialmente en sociedades donde el progreso material se asocia con el valor individual. Sus causas principales de esta adicción es la cultura del éxito. Es la sociedad que valora la productividad extrema como virtudes, la competencia económica, la presión para sobresalir en el mercado laboral competitivo. El consumismo, el deseo de adquirir bienes materiales refuerza la idea de que trabajar más es igual a vivir mejor. El trabajo se convierte en una fuente primaria de validación.
trae expectativas irreales sobre el desempeño laboral, usa el trabajo para evitar lidiar con problemas personales o emocionales negativos. En otras palabras, es como un escapismo emocional. Eh, ¿Qué impactos trae? Por ejemplo, esta adicción, número uno, la adicción del trabajo y al crecimiento económico pueden tener efectos devastadores a nivel personal, social y psicológico. En la salud mental, estrés crónico, la presión constante genera ansiedad, irritabilidad y agotamiento mental. Agotamiento laboral, sensación de desgaste extremo, desmotivación y cinismo hacia el trabajo, depresión, la desconexión emocional y el sentimiento de vacío son comunes. O sea, empieza esta adicción, se empieza a desarrollar, queremos trabajar más, queremos ganar más. Yeah. Hay prosperidad económica, pero como quiera te sientes vacío y empieza a haber una desconexión emocional y el sentimiento de vacío. Trae también consigo problemas en la salud, problemas cardiovasculares. El estrés prolongado puede aumentar el riesgo de hipertensión y enfermedades del corazón. Eh, Nos afecta en los trastornos del sueño, insomnio, patrones de sueños interrumpidos son frecuentes. El sedentarismo y la mala alimentación, el tiempo excesivo dedicado al trabajo puede llevar a descuidar hábitos saludables. Las relaciones personales, el aislamiento, la falta de tiempo para la familia y amigos deteriora las relaciones cercanas. También traen conflictos familiares. Las dinámicas en el hogar pueden verse afectadas por la ausencia emocional o física del adicto al trabajo. La pérdida del propósito, la obsesión por el trabajo y el éxito económico pueden dejar un vacío existencial. Aquí es donde ya empezamos a ver. O sea, se trabaja más porque la sociedad nos dice que si tienes crecimiento económico, entonces vamos bien. Entonces ahí está la felicidad. Pero entre más lo vas logrando y más lo vas logrando y más te vas metiendo, se empieza a desarrollar más ese vacío existencial. Esa eternidad que Dios puso en el corazón de cada uno de los seres humanos en vez de llenarse, se vacía, ¿verdad? Y tú puedes ver la prosperidad económica, mas sin embargo empieza a haber un descontentamiento. La gente, la persona puede tener ya mucho dinero, pero el puro hecho de no haber crecido más, el puro hecho de decir, no, es que me estanqué, no crecí como yo pensaba crecer, ya los tiene todos preocupados y con problemas de salud. Eh, el énfasis en el crecimiento económico perpetua esta adicción. ¿Por qué? Porque se prioriza el aumento constante de productividad y riqueza como métrica de progreso. Se minimizan valores como el bienestar colectivo, la sustentabilidad y la realización personal. Y porque el sistema de recompensa, ahí se desarrolla las conductas del trabajo excesivo. Se está en busca de ascensos, de reconocimientos, mientras lo que está sucediendo es una desconexión con la familia, con las cosas importantes. El trabajo y el crecimiento económico son importantes, pero cuando se convierten en obsesión, pueden alejar al ser humano de una vida plena y significativa. Lo mejor es encontrar un equilibrio esencial. Bueno, otra adicción que estamos, y ahorita les voy a hablar por qué estoy hablando de esto de las adicciones. Otra adicción es la adicción a los juegos de azar, lo que se conoce como ludopatía. Es un trastorno del control de impulsos que se caracteriza por una necesidad compulsiva de participar en actividades de juego a pesar de las consecuencias negativas en la vida personal, social o financiera. ¿Cómo surge esta adicción a los juegos? Por una búsqueda de emoción. El juego activa sistemas de recompensa en el cerebro. O sea, se desprende más dopamina. eh, Al jugar sientes que va a haber una recompensa y lo que genera el placer y refuerza el comportamiento. Muchas personas recurren al juego como una forma de evadir problemas emocionales, estrés o aburrimiento.
eh, por creencias erróneas como estoy a punto de ganar o puedo recuperar lo perdido, fomentan la persistencia del juego. También los factores sociales, por ejemplo, la normalización del juego. En muchas culturas los juegos de azar son socialmente aceptados, lo que puede dificultar identificar los límites saludables. O sea, cada vez vemos más, por ejemplo, en algunos estados, vamos a hablar aquí de Estados Unidos, en algunos estados está prohibido las apuestas, pero te vas a otros estados y no está prohibido. Entonces, pero como ahora todo a través del internet tienes acceso, pues ahí la gente ya va practicando esta nueva adicción. Por influencias externas, amigos o familiares que participan en actividades de juego pueden actuar como modelos de conducta. Factores ambientales, por ejemplo, la proliferación de casinos, de loterías y plataformas de apuestas en línea facilita el acceso constante. ¿Cómo afecta la adicción a los juegos de azar? Tienen un impacto financiero. Puede traer pérdidas económicas graves. La compulsión lleva a gastar más dinero del que se tiene acumulando deudas. Ruina financiera. Las personas pueden perder propiedades, ahorros y recursos destinados a necesidades básicas. Salud mental. Igual, otras consecuencias de esta adicción. Viene estrés, viene ansiedad. Las pérdidas financieras y la culpa generan altos niveles de estrés. Depresión, la sensación de fracaso y desesperanza puede desembocar en episodios depresivos. Puede traer pensamientos suicidas. Yo conocí a una persona en Monterrey, era, él se dedicaba, él y su papá compraban camiones por flotillas, este, y, y este joven, en aquel tiempo era un joven, eh, se fue metiendo mucho a las apuestas, se fue metiendo. Y de repente, cuando ya estaba muy endeudado, cuando ya no había forma de salir, él optó por quitarse la vida. Relaciones personales, conflictos familiares, la falta de transparencia sobre las finanzas y el tiempo dedicado al juego genera tensiones y rupturas. Las personas adictas al juego tienden a distanciarse de sus círculos cercanos debido a la vergüenza o a la obsesión. En el rendimiento laboral hay un bajo desempeño, la distracción y las ausencias por el juego afectan la productividad. En algunos casos es la pérdida de empleo, en consecuencias legales. Algunas personas recurren a actividades ilícitas como fraudes o robos para financiar su adicción, enfrentando problemas legales. ¿Por qué es adictivo el juego de azar? Porque hay una intermitencia de recompensas. Los juegos de azar operan bajo un sistema de recompensa variable donde las ganancias son impredecibles. Esto refuerza el comportamiento ya que el cerebro anticipa una posible recompensa en cada intento. O sea, la gente está apostando, la gente está jugando, ve todo el daño, ve todo lo que ha perdido, pero algo le hace pensar que ahí viene la buena, que ya me voy a emparejar, que ya me voy a recuperar. Hay una ilusión de control. Juegos como las cartas o las apuestas deportivas hacen creer que el jugador tiene cierto control sobre el resultado, aumentando la participación. Y lo que habíamos hablado, la liberación de dopamina, ganar, o incluso la posibilidad de ganar, libera dopamina generando una sensación de euforia que refuerza el ciclo adictivo. Ok. La adicción a los juegos de azar es una condición seria con implicaciones devastadoras, pero con un apoyo adecuado, con conciencia y tratamiento es posible superarlo. Por haberse multiplicado la maldad, dice aquí, el amor de muchos se enfriará.
podemos hablar mucho acerca de las adicciones, acerca de las drogas y de muchas otras cosas, pero mira, por ejemplo, vamos a hablar de un caso, de una adicción, el tabaco. Según lo que yo estuve investigando, el tabaco inicia por curiosidad en los jóvenes, una curiosidad. Y después la nicotina empieza a generar una adicción. Y después tiene que seguir más consumo de cigarros. ¿Por qué? Porque llega un punto que hay una resistencia a la adicción. Esto quiere decir que ahora hay que subirle un poquito más para sentir esa misma sensación. Lo que primero sentía con un cigarro, ahora necesito dos. Lo que sentía con dos, ahora necesito tres. Hasta que llega un punto que tú puedes ver personas inclusive que ya no ocupan ni cerillo ni encendedor con el mismo cigarro que traen, prenden el otro y prenden el otro y prenden el otro. Y trae impactos en la salud, trae impacto en enfermedades muy, muy, muy fuertes, trae impacto económico porque no es nada barato. Y, y llega un momento de que algo que se inicia como una curiosidad se convierte en una adicción. Y después, cuando ya puedes ver lo que sucede, ya puedes ver consecuencias, alguien te explica de la enfisema pulmonar y te explica de muchas otras cosas que traen como resultado eh, puras cosas negativas, pues la gente, aunque quiera, ya no es fácil. ¿Por qué? Porque ya ahora ese sentido de abstenerse de esa adicción, tu mismo cuerpo te pide y ahora estás batallando más. Entonces, cuando se va multiplicando la maldad, si tú empiezas por ejemplo, con el cigarro, con el alcohol, con las drogas, eh, y se empieza de una manera errónea a querer llenar el vacío, a querer llenar eso espiritual que Dios nos dio, entonces empieza a multiplicarse la maldad, empieza a añadirse pecado tras pecado. Y lo único que podemos ver es que pasa el tiempo y nos vamos destruyendo, pasa el tiempo y nos vamos agarrando más y más a los diferentes, hay una gran variedad de adicciones. Entonces, se multiplica la maldad y nosotros mismos nos vamos enfriando. Se multiplica la maldad y luego le andamos echando la culpa a Dios, que Dios, ¿por qué permites las guerras y por qué permites que estos hombres asalten y por qué permites? Pues ellos multiplicaron sus maldades, multiplicaron sus adicciones, multiplicaron el gusto por el juego, por las apuestas, por todo eso se va desarrollando y desarrollando y desarrollando de tal manera que llega un momento que se sale de control. Ahora, Dios nos quiere ayudar. Dios nos quiere salvar. Hay muchos testimonios de que la gente puede realmente superar cualquier tipo de adicción con la ayuda de Dios. Pero definitivamente, entre más se, se tarde una persona, o sea, si pasa un año, si pasan 2 años, si pasa un mes, una semana, y Dios llega a tu vida, te quiere hablar, te quiere bendecir. Por ejemplo, me atrevo a decir, Marifer, o sea, ¿a qué edad? Fueron 10 años cuando Dios llegó a tu vida, ¿verdad? Cuando te mostró claramente lo que tú tenías que cambiar, mija, ¿verdad? Entonces, este, Dios quiere que desde una edad temprana podamos ser bendecidos. ¿Por qué? Porque entre más temprana edad o entre más pronto respondamos a lo que Dios nos pide, más fácil nos podemos escapar. Para Dios no hay nada imposible, independientemente cuál sea la condición. Para Él no. Pero como depende no nada más de Él, sino también de nosotros, entonces, entre más nos enredemos, entre más abusemos o sea, entre más nos metamos en las adicciones, en el engaño del pecado, pues la verdad va a ser más difícil salir, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver los siguientes versículos para que podamos ir entendiendo mejor todo esto. Vamos a ver Mateo 19:14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impedáis porque de los tales es el reino de los cielos. Fíjate, Jesús
quiere que desde niños nos acerquemos a Él. Nada más que lamentablemente, si tú ves a un niño que Dios lo hace puro, lo hace perfecto, pero aunque el niño no va a pagar por el pecado del padre, pero sí va a estar influenciado si los padres hacen cosas incorrectas. Por ejemplo, ellos van a copiar y van a aprender los patrones de conducta. Si, si hay consumo de alcohol, si hay consumo excesivo de la televisión, si hay apuestas, o sea, los niños están en el hogar, van a aprender y entonces van a ser fuertemente influenciados. Pero ¿qué es lo que quiere Jesús? Deja a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino. O sea, Dios quiere que desde pequeñitos los adultos podamos contribuir para que nuestros hijos no sean impedidos que se acerquen a Jesús. De ellos es el reino de los cielos. Y qué triste que por una mala influencia, que por un mal consejo, que por una mala ejemplo, entonces yo le diga, no, Señor, este niño no va a ser para ti. Este niño yo lo voy a enseñar a que sea materialista, yo lo voy a enseñar a que sea mundano, yo lo voy a enseñar a que diga maldiciones, yo lo voy a enseñar a todo como yo soy, estoy orgulloso de lo que estoy haciendo y lo voy a enseñar o una persona podrá decir, no, yo no quiero que mi hijo haga lo que yo hice, pero, y con palabras le dice, no fumes, no tomes, no hagas esto, no hagas aquello, no quiero que vivas como yo, pero no se dan cuenta que el poder del ejemplo es mucho más fuerte que las palabras. En otras palabras, eh, es como das el consejo y te quedas sin él, no se puede. Veamos un ejemplo de una persona, de Timoteo, que era un joven en este tiempo cuando Pablo le escribe a Timoteo, dice, segunda de Timoteo 3, 14, 15, pero tú persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que aquí vemos a un jovencito Timoteo que desde niño, su mamá, su abuelita, le estuvieron enseñando las escrituras y fue de mucha utilidad para la vida de Timoteo. Aquí vemos un ejemplo de una persona que desde la niñez, ahí no es en vano que desde muy temprana edad un niño tenga esa oportunidad de conocer las escrituras. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Si lo instruyes para bien, si lo instruyes con un buen ejemplo, si tú cambias tu manera de vivir, si tú te entregas a Dios, si tú buscas hacer la voluntad de Dios, buscas siempre hacer lo bueno, entonces cuando tu hijo fuere viejo no se apartará de él. Pero también si lo instruyes mal, si les das un mal ejemplo, si todo lo que va a aprender de ti, pues haz de cuenta que tú eres la persona en el cual, como veíamos aquí, se multiplicó la maldad, o como veíamos en este otro versículo, añadiste pecado a tu pecado, entonces instruiste al niño en un mal camino y aún de viejo él va a ser peor que tú, ¿verdad? Entonces hay una responsabilidad muy grande de lo que estamos haciendo ahorita, porque el pecado, por ejemplo, el pecado entró con Eva. ¿Y qué hizo Eva? Inmediatamente afectó a Adán. Inmediatamente. O sea, no nada más fue de que Eva fue expulsada, no. Ella misma fue una tremenda influencia para su marido, ¿verdad? Entonces, el pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta principalmente a nuestro círculo. Primera de Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una persona que decide arreglar su vida delante de Dios, que decide hacer un cambio, que decide llenar su vacío existencial, o sea, ese vacío, pero verdaderamente entregándole la vida al Señor, teniendo un arrepentimiento genuino, luego puedes trabajar para el Señor y ese trabajo no va a ser en vano. Entonces aquí ya estamos viendo
que Dios tiene interés sobre los niños. Versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Fíjate, el interés que Dios tiene es que te acuerdes de Él, que lo escuches, que lo busques, que lo atiendas en tu juventud. Entre más joven puedas, mejor. Cuando te llegue la palabra, trata de obedecer. Dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hay mucha gente que no tiene contentamiento con su vida. Hay mucha gente que inclusive terminan en el suicidio porque ya no soportan su manera de vivir. Ya cuando se dan cuenta que no valió la pena haberse entregado desmedidamente por el trabajo, haberse entregado por alcanzar grandes logros económicos, ya cuando se dieron cuenta que no valió la pena haber abandonado a la mujer o al hombre de su juventud, haber sido infieles, ya cuando se dieron cuenta que haberse metido en el alcohol, que haberse metido en las drogas, que haberse metido en las apuestas, que haberse metido en tantas cosas que producían adicción, aunque hubo advertencias, ya no hay contentamiento, ya se está súper impregnado, ya se está tan afectado. Y ahí el Señor, nosotros lo leemos, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, si estuviera una persona, o quizás si Salomón nos lo estuviera diciendo en persona, nos estaría hablando con la exclamación, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, apúrate, o sea, hazlo pronto, antes de que te vaya a ir mucho peor, porque se va a multiplicar todo el pecado y cada vez va a estar más complicado. En temas de salud, se dice que es mejor la prevención que la corrección. En temas financieros, mira, ¿cuántas personas, y ahí yo me incluyo, no estamos ahorita en aflicciones financieras porque tomamos decisiones, creímos que era lo correcto, y ahora cuánta gente no deseáramos simplemente estar en un balance donde digas que no quisiera no tener, pero, o sea, aunque tenga poquito, pero no tener todas estas deudas? Y nos endeudamos con carros, y nos endeudamos con propiedades, y nos endeudamos con tarjetas de crédito y con muchas otras cosas, y te vas metiendo y metiendo, y para cuando acuerdas, ya está el problema bien grande, y dices tú, caray, si bien me va, y si Dios me da vida y salud, nada más para poder, este, poner a cero, o sea, que salga de mis compromisos. A lo mejor me llevo 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿verdad? Y bien afligidos, y bien sufridos. ¿Por qué? Porque no hubo un consejo y si acaso lo hubo, no hicimos caso. ¿Por qué? Porque entró, dice la escritura, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, diciendo algunos, fueron traspasados de muchos dolores. O sea, ¿por qué? Porque dice la escritura que con sustento y abrigo estemos contentos, pero no estamos satisfechos. Hay algo, hay esa insaciabilidad, ese vacío que decimos, no, necesito tener más, necesito generar más. Y para cuando acuerdas, ni generaste más y sí, ya estamos metidos en un problema financiero que luego para salir, y algunos ya ni siquiera hay salida, ¿verdad? Y ves las bancarrotas y ves los problemas, por ejemplo, Estados Unidos, entre el 45 al 50% de los matrimonios terminan en divorcio, ¿verdad? Y muchas de las causas tienen que ver con problemas económicos. ¿Por qué? Porque hubo un desorden, o un extremo a no gastar o un extremo a gastar lo que no se tiene. Y todo esto es por no permitir que la palabra de Dios, que el consejo de Dios venga a reinar en nuestras vidas. Porque para todo esto que estamos viendo, cuando una persona eh, es instruido en la palabra, puede encontrar respuesta para todo. Y entonces al joven, ya vimos que al niño le dice, no impidan a los niños que vengan a mí. Bueno, ahora vámonos con los jóvenes. Joven, acuérdate de tu creador, voltea a verme a mí, no te olvides de mí. ¿Y qué es lo que hacen la mayoría de los jóvenes? Se olvidan de Dios, se sienten más sabios. Obviamente van pasando el tiempo y es normal que tú veas que entre más joven entiende más, por ejemplo, la tecnología. Tú tienes un teléfono y no encuentras cómo arreglar algo, se lo das a un niño y te lo arregla, ¿verdad? Y dices, ah, está facilísimo. Entonces, llega un momento que siempre el joven tiende
muchas de las veces a ser insensato, a ser imprudente, y se considera más sabio que los demás, pero no solamente eso, se olvidan de su creador, se olvidan de Dios. Y aquí hay una recomendación, hazlo pronto. Ahora, si dentro de los que estamos aquí, digas tú, bueno, pero yo no estoy joven, bueno, pero puedes ayudar, puedes impulsar a, por ejemplo, los que tienen bebés o los que tienen niños, con tiempo, trabajar sobre los niños. Los que tienen adolescentes, trabajar con los adolescentes. En el Salmo 71:18 dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aquí vemos el salmista que dice, desde mi juventud me has enseñado. ¿Por qué? Porque Dios tiene palabra para cada persona independientemente de la edad. Dice, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso, o sea, hasta lo máximo. Aquí el salmista está dando testimonio de decir, desde que yo era jovencito, el Señor me ha enseñado y ahora que ya soy viejo y de canas, oh Dios, no me desampares. Sigue siendo tú mi buen pastor, sigue siendo tú mi guía, sigue siendo tú mi consejero, sigue siendo tú mi maestro, siendo tú mi ayudador y ayúdame hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Fíjate, esto lo está diciendo David y lo que escuchábamos en Eclesiastés lo estaba diciendo Salomón, el hijo de David. Si nos damos cuenta cómo David enseñando a Salomón y Salomón enseñando también a más personas. ¿Por qué? Porque estaban en el camino del Señor. Y aquí dice el salmista, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Él tenía muy claro que en Dios estaba la respuesta, en Jesús estaba la respuesta. Y él quería, dice, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Estaba preocupado por anunciar estas buenas nuevas, este estilo de vida, esta confianza en Dios. No nada más decir, de una manera egoísta, pues yo ya estoy bien. Pues yo de perdido no tomo, pues yo de perdido no fumo, pues yo de perdido ya me escapé de esto, yo ya cambié mi vida. Bueno, si Dios cambia tu vida, si Dios cambia mi vida, mm, está bien que lo disfrutemos, pero hay un propósito. Anuncia tu poder, el poder de Dios a la posteridad. Anuncia la potencia. ¿Por qué dice potencia? Un gran poder que Dios tiene para salvar. O sea, hay gente que puede decir, a mí Dios me sacó del alcohol, a mí Dios me sacó de esa adicción a las apuestas, a mí Dios me sacó de ese vacío existencial, a mí Dios me sacó de la depresión. ¿Qué es la depresión? Es un estado de insatisfacción, es una culpabilidad por cosas que cometiste y ya no puedes corregir. Es una invasión de una tristeza muy profunda y muchas veces ni con los mejores tratamientos. Hace 2 semanas escuché un testimonio de una persona que estuvo por más de 7 años yendo a terapias para atender problemas depresivos y cuando tuvo una charla con una persona que conoce de las escrituras, le hizo ver, mira, la depresión es una falta de contentamiento a aceptar lo que Dios manda. Por ejemplo, estás deprimido porque perdiste un ser querido. Ok, Dios tiene control de todo y si Dios dijo hasta aquí llegas, entonces aceptas la voluntad de Dios. Es una aceptación de que si perdiste bienes económicos a causa de que hayas hecho las cosas mal, pero ahora ya Dios te está mostrando, ten una aceptación, ¿verdad? Bueno, el punto es que a la siguiente semana ya no tuvo que ir a terapias y gastó una cantidad increíble de dinero. No con esto quiero decir que no sean importantes las terapias. De hecho, todas las adicciones requieren de ayuda de profesionales. Todas las adicciones requieren de tratamientos. Pero lo que sí te puedo asegurar que existe el testimonio que cuando la gente entrega su vida al Señor, que cuando la gente se arrepiente de sus malos caminos,
encuentran la solución a muchas de sus adicciones, aparte de que Dios interviene de una manera muy, muy milagrosa. Aquí vemos a una persona que habla de su juventud, habla de su vejez, y él quería anunciar el poder a los que venían, su gran poder, pero no nada más eso, dice, y tu justicia. O sea, hablarle a la gente que Dios es justo, que Dios no va a tener por inocente al culpable, que Dios va a castigar la maldad de cada persona. Eso es lo que el salmista quería decir. Hay poder en el Señor para que te salve, hay poder en Él para que te perdone, pero también hay poder en Él para enviarte a una condenación eterna por haberlo resistido, por no querer obedecer a su palabra. En primera de Timoteo 5:1, Pablo le escribe a Timoteo, a este joven, dice, fíjate, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. ¿Qué es una reprensión? Una reprensión es una palabra que nos está hablando para exhortándonos, animándonos a que cambiemos y dejemos las cosas que no están bien. Si tenemos algún pecado, que nos arrepintamos. Pero, ¿en qué personas tiene Dios interés? ¿En ancianos? ¿En jóvenes hombres? ¿En mujeres ancianas también? ¿En jovencitas? O sea, en otras palabras, todos están con la posibilidad vamos a decirlo así, de alcanzar una palabra de exhortación que te haga volver al camino correcto, que te encuentre, que puedas llenar ese vacío que hay en ti. Ahorita, antes de la reunión, mi esposa y yo invitamos a Josué y a Raquel a un desayuno aquí en la casa. Y yo les estaba hablando un poquito acerca de esto que iba a compartir del tema de las adicciones. Y salió aquí en la plática que, que conocen a unas personas, ¿verdad? Nos comentaba, conocen unas personas que de edad ya muy avanzada que han estado con, este, que han estado en el consumo no sé si del alcohol o de cigarro o de los refrescos, algo así estamos hablando. Entonces, y yo he escuchado, ¿verdad? De que de repente dice, mi abuelita tiene 90 y tantos años y nunca ha dejado el cigarro. Y fulanito tiene toda la vida tomando bastante refrescos y no le ha pasado nada. No debemos de perder de vista que eso no es un referente. O sea, Dios es el autor de la vida y Él le pone un hasta aquí a las personas. Así que una persona puede estar abusando del alcohol, puede estar abusando del tabaco, puede estar abusando de muchas cosas, pero si no ha llenado el vaso aún y todavía Dios en él, hay misericordia en él, o sea, Dios teniendo misericordia para esa persona, aunque médicamente ya debiera estar muerto, aunque sea increíble porque está vivo, es con un único fin, dice, mientras hay vida, hay esperanza, dice en Eclesiastés, porque más vale perro vivo que león muerto. Porque una vez la persona muriendo ya no hay nada que hacer por los pecados, sino enfrentarse al juicio eterno. Entonces, no sigas el consejo que no sea una fuente de inspiración, que yo conozco a fulanito que tiene 90 y tantos años y no se ha muerto y siempre ha fumado. Pues no se ha muerto porque Dios tiene de él misericordia. No se ha muerto porque Dios le está dando un minuto, un segundo, una hora, un día, una semana, un mes o quizás un año más de vida para que pueda reconciliar su vida con Dios. Entonces, eh, el pecado es una acción voluntaria. Dios nos da un libre albedrío, nos hace perfectos, nos hace rectos, nos hace limpios de toda culpa. No hay como tal un pecado original que digas, él ya viene con pecado, nació ya malo. Te vuelvo a repetir, yo te puedo poner aquí enfrente a la bebé
y podemos ver en sus ojos, podemos ver en su carita y vamos a decir, no encuentro ningún pecado en ella, no hay maldad en ella. ¿Y quién la creó? Dios la creó, la hizo recta, la hizo perfecta. Así fuimos todos y cada uno de nosotros. No le queramos colgar o no queramos ser como Eva o como Adán, la mujer que me diste. O sea, me pusiste aquí, pero me pusiste con un problemón encima. No, 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 no. Somos responsables. Ahora, este mensaje no es nada más enfocado a personas que tengan algún tipo de adicción de las que hablamos. Este es un mensaje es para todos, es para mí también. ¿Para qué? Para entender que lo que se empieza como una curiosidad, por ejemplo, un cigarrillo, puede terminar en algo muy tremendo en un hospital. Puedes morir antes de tiempo. O puede ser tú que luego tú le des el ejemplo a los demás y luego le trates de decir a tu hijo, a tu hija, oye, no te hace bien fumar, mira, yo dejé el cigarro. Ay, papá, tú me enseñaste. Y ahora quieres que lo deje. O sea, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando nosotros eh, obedecemos a temprana edad del Evangelio, muchas cosas buenas pueden suceder. Número uno, eh, podemos ser liberados de todas esas adicciones. Los divorcios son consecuencias o sea, de que alguien dentro de la pareja está fallando uno o los dos, y cuando verdaderamente hay una entrega a Dios, se pueden resolver esos problemas. Hay ocasiones que ya no se pueden resolver. ¿Por qué? Porque se avanzó, se avanzó, se avanzó. Así como una persona que puede empezar con una simple infección y luego no se atiende y se va complicando y llega un momento que dicen, ¿sabes qué? Te tenemos que amputar el pie o la pierna, ¿verdad? Si te hubieras atendido a esa herida, si no hubieras dejado que se te contaminara, pero a veces avanza más. Ahora, mucha gente en muchos lugares dan falsas esperanzas. Por ejemplo, que entrega tu vida al Señor y todo va a cambiar. Es una verdad en parte, pero les hacen pensar que todo va a ser fácil. Y no es así. O sea, si por alguna razón tú desarrollaste algún tipo de estas adicciones o de estos pecados, quizás ahorita sí pudieras decir estoy enfermo. Quizás pueda decir es que el alcoholismo ya para mí es una enfermedad. Es que el tabaquismo ya para mí es una enfermedad. Es que las drogas para mí ya es una enfermedad. Es que mis problemas emocionales y mi relación con los demás es una enfermedad. Es que mis problemas económicos ya me metieron en un problema muy serio, inclusive legal. Voy a ir a dar a la cárcel. Pero es importante ver cómo surgió todo eso, porque Dios lo que quiere es que nos arrepintamos y, y no podemos prometer que no vas a batallar nada, ¿no? O sea, si ya hubo un abuso, si ya hubo consecuencias, se van a sufrir muchas consecuencias. Pero lo más importante, ese vacío que no lo llena ni el dinero, que no lo llena ni la pareja, que no lo llenan los hijos, que no lo llena ninguna cosa material, lo llena la plenitud y el amor de Dios. Recapitulando por último, para terminar, cuando Adán y Eva pecaron, cuando le fallaron a Dios, ni siquiera fueron cuestionados por Dios juntos. Habló con Adán, habló con Eva. Expulsó a Adán, expulsó a Eva. No pagará el Padre por el pecado del Hijo, ni va a pagar el Hijo por el pecado del Padre. Pero si se multiplica la maldad en mi vida, si se multiplica la maldad en tu vida, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Quién? Principalmente
círculo cercano. Y más si la persona se dice cristiano. ¿Por qué? Porque van a decir, a mí no me hables de cristianismo, hombre. O sea, a mí nadie me puede engañar. Yo conozco a mi papá, yo conozco a mi mamá, yo conozco a mi tío, yo conozco a mi hermano, yo conozco a mi amigo, yo conozco, y se dice cristiano, pero sí, en la iglesia muy bonito, pero en lo personal, debería de verlo, ¿no? Entonces, se multiplica la maldad de una persona que se siente cristiano, que porque hizo alguna simple oración por ahí, porque pertenece a tal o cual iglesia, porque canta o por cualquier otra cosa, se siente ya cristiano y se llena de maldad y eso hace que muchos se enfríen. Al no responder al evangelio, añadimos pecado a nuestro pecado. O sea, nos emproblemamos más. Entonces, acordémonos que Dios quiere que nos escapemos lo más pronto posible de las garras de la desobediencia, que lo más pronto posible reconciliemos nuestras vidas con Dios y que veamos que como David, ya de edad grande, ya de edad avanzada, quería bendecir a los demás. En otras palabras, una persona, aunque tenga muchos años, si verdaderamente entregas tu vida al Señor, no va a ser nada fácil, pero si nunca le enseñaste a tus hijos de Dios, ahora les vas a poder enseñar. Si siempre les diste un mal ejemplo, ahora con la ayuda de Dios les puedes dar un buen ejemplo. Si los, si lo que hiciste es que desde niños no los dejaste ir a Jesús, sino lo que los apartaste con tu mal ejemplo, ahora tú vas a decir, Dios, ayúdame y voy a traer a mi hijo, y voy a traer a mi hija, y voy a traer a mis familiares. Habrá casos que ya no se puedan resolver, pero todo cambia cuando entregamos nuestra vida al Señor. Bien, vamos a dar gracias por el mensaje. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos para que cada uno de nosotros la podamos entender y que, como dijimos al principio, no se endose, sino que la apliquemos para cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.